la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedirte que sea el Espíritu Santo el que dé sabiduría en esta hora. Que cuanto digamos, que cuanto hablemos sea para engrandecer tu nombre. Pido también sabiduría de lo alto para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, para que podamos, Señor, decir conforme a tu santa y soberana voluntad. Permítenos explicar de la mejor manera a través del Espíritu Santo esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, hemos estado viendo en el capítulo 2 el justo juicio de Dios. Se recuerda que en el capítulo 1 se habla de toda la depravación del ser humano, de cómo el hombre se fue a echarse literalmente con otro hombre, cómo la mujer se echaba con otra mujer. Nos habla del tema del lesbianismo, homosexualismo, y habla de muchas cosas que el ser humano tuvo que ser dejado a su mente reprobada. Ya en el capítulo 2, este es como aparece Pablo diciendo: señores, ustedes, está bien, estamos hablando de ellos, pero ustedes también están haciendo cosas que a lo mejor no se vean, pero son igual o peor que las que ellos están haciendo. Esto es como cuando usted escucha un sermón y usted está en familia, o está con un hermano, un familiar, o con el esposo o la esposa, y cuando dicen: esos maridos sinvergüenza, amén, amén, dice la mujer, ¿verdad? O el hombre cuando dice: esas mujeres amargadas, amén, amén. Está hablando, Señor. Aquí no lo hacemos, en esta iglesia no lo hacemos, pero el hermano Jimmy y algunos otros que han ido a otras iglesias, iglesias que el pastor está predicando, amén, así es, así es. O sea, están diciendo: yo no soy en eso, pero conozco algunas, ¿verdad? Entonces Pablo les está recriminando esa actitud, como quien dice: sí, está bueno, Pablo, dale, porque son sinvergüenzas. Pero Pablo viene y les dice en el 2: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Porque yo le mencionaba el miércoles anterior que cuando Pablo se refiere a estas personas que juzgan, claro, lo hace, dice: por lo cual eres inexcusable, como pareciera que se refiere a una persona. Pero esto es como cuando uno dice: hermano, este es con usted, el milagro es suyo. 2 o 3 dicen amén. O sea, Pablo está diciendo: señores, ustedes, ya en el título personal, muchos de ustedes juzgan a estas personas, pero la palabra juzgar acá se tomaba como que ya está condenado. Entonces Pablo dice: señores, ustedes son y hacen cosas iguales o peores, que quizás no se ven, pero ya vamos a ver un poquito de eso, pero también las hacen. Entonces, en vez de estarse alegrando porque hemos mencionado que aquellos que están cometiendo este pecado, deberíamos de orar y clamar por esa conversión de ellos, no alegrarse por el mal ajeno. Ahora, hay un escritor, un teólogo, William Red Newell. Él ya murió, ¿verdad? Es un teólogo que nació en Estados Unidos allá en los años 800 a 900 y algo, 865, no me recuerdo. Él nació y más o menos vivió hasta allá por los 1900 y algo. Él era un teólogo y él decía ciertas cosas. Él era un maestro, ¿verdad? De hecho, en uno de los institutos más bíblicos, más emblemáticos, el instituto de Moody. Moody fue uno de los primeros predicadores y muy conocedor de esto. Él hablaba que en el capítulo de Romanos se muestran unos principios de juicio acerca de los juicios de Dios, y estos son dignos de notar, es decir, es de ver cuáles eran la base de esos juicios. Dice, primero, según el teólogo Newell, dice que el juicio de Dios es según verdad. Vea conmigo Romanos 2.2. Romanos 2.2. Más sabemos, dice, que el juicio de Dios, que dice, contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, uno de los grandes principios del juicio de Dios es que Dios juzga según verdad, no como juzga el hombre, ¿verdad? Acostumbraban, cuando había un juicio en Roma, que el juez no levantase la cara para ver al acusado. ¿Por qué? Porque
de alguna manera, él no quería ver el rostro de la persona. ¿Usted sabe que el rostro dice mucho? ¿Sí? Hay personas que usted lo nota y nomás lo ve. ¿Qué dice usted? A esta hora, por ejemplo, usted ve a alguien y dice, ¿tienes hambre? Ya hasta ahora, ¿verdad? Normalmente el rostro dice mucho. Usted ve a una persona y dice, está trompudo, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Está contento. Se le nota en su rostro, está enfermo. ¿O no lo nota? Claro, tiene rotavirus. No, tampoco, ¿verdad? O sea, usted lo nota, en el rostro dice mucho. Entonces acostumbraba el juez a no levantar su rostro y solo escuchar la acusación y la defensa, con el interés de no tomar partido. ¿Por qué? Y usted no me va a dejar mentir, por ahí hay un gato que sale en una película que pone una carita, ¿verdad? ¿Sí o no? No lo ha visto. O solo yo soy el inconverso que miro película, ¿verdad? Una carita que pone. Entonces el juez tenía a bien no ver el rostro ni del que acusaba, ni el acusador, ni el acusado. ¿Por qué? Porque él no se quería contaminar. Acuérdese que usted ve una persona y no algunos pues se aprovechan, porque cuando usted lo ve, no, si es buena persona. Entonces el juez, ¿qué hacía? Tratar de no contaminarse. Ahora, cuando dice este teólogo que Dios, y da unos principios, que el juicio de Dios es según verdad, porque Dios es verdad, y más adelante lo vamos a ver. O sea, Dios no se contamina, nosotros nos contaminamos, ¿o no? Nosotros nos contaminamos. Ahora, también dice, uno de los principios que nos da es que el juicio de Dios es de acuerdo a la culpa acumulada. Romanos 2.5, búsquelo por favor. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué dice? No arrepentido. Como dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que el juicio de Dios es de acuerdo a la culpa acumulada. Atesoras conforme la maldad que hagamos. Estos son principios de la justicia de Dios. No estoy hablando de justicia humana, estoy hablando de la justicia de Dios que el libro de Romanos nos muestra. Primera, dice que el juicio de Dios es según verdad. Es decir, Dios no se equivoca. Dios no toma partido. Él hace la justicia correcta. También dice que el juicio de Dios es de acuerdo a la culpa acumulada, de acuerdo a la cantidad de cosas que atesoramos. Así también será el castigo. También dice que el juicio de Dios es de acuerdo a las obras. Romanos 2.6, que dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es otro principio del juicio de Dios. También dice que el juicio de Dios es sin acepción. Véalo conmigo en el 2.11. Porque no hay, que dice, acepción de personas para... Es decir, Dios no tiene favoritismo. Yo le decía de este juez, si usted, mire, no es lo mismo que usted vea a una persona al rostro y le vea, imagínese una anciana de 75, 80 años, que la sienten en el banquillo de los acusados, con la cara de abuelita que tiene. O sea, de alguna manera, vuelve al que está juzgando un poquito lo mueve un poquito a compasión, ¿sí? Pero la Biblia me enseña que Dios hace un juicio sin acepción, es decir, no tiene preferidos. Por ahí oí un caso, ¿verdad?, de una señora que se robó leche en polvo y que se robó, no sé qué más se robó en un súper. Inmediatamente la capturaron, creo que el costo era de $17. No estoy diciendo que sea bueno robar, no. Pero a esta persona la metieron inmediatamente a la cárcel, creo, no sé si ya la habrán sacado, pero tanto político ladrón y no lo han metido. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera hay acepción. Acepción, es decir, son más aceptos. No se juzga igual. Ustedes han visto, y los que son abogados y conocen de leyes habrán visto que cómo se representa la ley, la justicia, ciega, ¿eh? Entonces uno piensa que ciega, que no mira, no, por lo mismo que hacían ellos, porque ellos se supone que deben de juzgar no importando la persona, no importando la condición económica, no importando si es hombre o es mujer. Entonces debemos de ver que el justo juicio de Dios, dice la Biblia, que no hay acepción de personas para con Él. Es decir, Dios no tiene preferidos, hermano. Dios no tiene preferidos. Y esto nos va a servir para más adelante, donde vamos a ver ya en el versículo 17. Pero métase en cuenta que la justicia de Dios no hace acepción de persona. No es porque a Dios va a juzgar a este mejor porque este me cae mejor.
Dice la Biblia que Jesucristo entregó su vida para todo aquel. No dice solo para el que es alto, es bonito, para aquel que sea de Centroamérica, para aquel que sea americano, que sea... No, él dice para todo aquel que él crea. O sea, la salvación es para todos. Entonces, el justo juicio de Dios me enseña también que es de acuerdo a los hechos, no al conocimiento. Ve el versículo 2.13. El 2.13 dice: porque no son los oidores de la ley, que dice, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán. Y no esto decía el Señor Jesucristo, pues. No solo es oír, sino hay que hacerlo. El libro de Santiago también lo menciona. No solo es que yo voy a oír, sino hay que hacerlo. Entonces, el justo juicio de Dios es de acuerdo a los hechos, no al conocimiento. Mira, amado, usted conocerá personas que conocen la Biblia y la conocen bien, y saben que está en la Biblia, pero no hacen lo que la palabra nos enseña. Entonces, el justo juicio de Dios no es por cuánta Biblia yo conozco. No es porque yo me puedo los versículos, los 66 libros de la Biblia, revés y derecho. No, son las acciones que hacemos con lo que aprendemos que nos enseña la palabra. Eso es el justo juicio de Dios. No es por el conocimiento bíblico que usted tenga, sino que se hace con ese conocimiento. Ahora, recuerde que estamos hablando, ¿verdad? Los principios del juicio de Dios. También nos dice que el juicio de Dios alcanza los secretos del corazón. Y esto es tremendo. Léalo el 2.16. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué dice? Los secretos de los hombres. Mire, hermano, usted como esposo le puede esconder cualquier cosa a su esposa. La tarjeta de crédito. Dice, no estoy hablando de eso, ¿verdad? El dinero le esconde, no. La esposa le puede esconder cualquier cosa al esposo. ¿Sí? Nadie dice amén. Todos los santos hay aquí, ¿verdad? Cambiámoslo pues. Los hijos nos pueden esconder cualquier cosa, ¿o no? Cualquier cosa. Ahí sí dicen amén los papás, ¿verdad? Los papás le podemos esconder cualquier cosa a los hijos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero aquí, en la justa justicia de Dios, ¿cómo engañamos a Dios? ¿Qué dice aquí el versículo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos. Ahora, cuando habla de los hombres, humanidad como tal, no se alegran las mujeres, es la humanidad como tal. Entonces, vea el justo juicio de Dios, porque en un juicio, cuando hay una persona acusada de algo, pueden omitir algunas cosas, y el juez y el jurado a lo mejor no alcance a ver todo. Pero ¿y a Dios cómo, hermano? Ese es el justo juicio de Dios. Podemos estar ante el ser humano limpio, pero Dios dice, mira que nuestro corazón. Entonces, vea esos puntos. Y hay uno más. El justo juicio de Dios es de acuerdo a la realidad, no a profesiones religiosas, hermano. Esto lo vamos a ver más adelante, del 17 al 29. O sea, el juicio de Dios es de acuerdo a nuestra realidad, no a una religión. No se vea usted que cuando la agarran, dice, agarran un maleante por ahí y dice un familiar, la mamá, ¿verdad? Que es la a veces más afectada. No, si él es cristiano, dice. Pero lo dicen como una forma de amuleto. No, si él es cristiano. O sea, como dice, por ser cristiano, no hace nada malo. Pero Dios no mira eso, hermano. Dios no mira el hecho que usted diga, mire, pero es pastor, igual pecamos, hermano. Entonces, el justo juicio de Dios, amado, nos enseña que de acuerdo a la realidad, no a las profesiones religiosas. No porque sea un pastor, no porque sea un cura, no porque sea de una iglesia tal. Dios no, la gente como tal, sí. Me mencionaba, por ejemplo, hay unos diplomados para sacar capellanía. La capellanía sirve para que usted pueda asistir a las personas en las cárceles, pueda también ser parte de las cuestiones militares y todo eso. Ahora en nuestro país, le cuento, bendito sea Dios, ya la Fuerza Armada ha metido a un capellán evangélico, ya no solo al católico. De hecho, ya hay una ley, y hace poco estuve en una reunión de eso, y es un logro que ha hecho un grupo de pastores que se organizaron, y dentro de ellos hay militares, y ellos han logrado que la Fuerza Armada dé, por ejemplo, así como da tiempo para hacer misas,
y no ponen objeción de nada. Antes le decían, mira, vamos a hacer una reunión evangélica, invita a los que quieran ir y tienen una hora. Ahora no, ahora ya viene una orden para que esas reuniones se puedan hacer y para que se les preste las instalaciones. Entonces esto beneficia pues a nosotros los cristianos evangélicos, pero no es tanto que digamos que somos. Le decía a usted, por ejemplo, el hecho de la capellanía. En Estados Unidos pesa mucho. Aquí no es tanto, pero en Estados Unidos, si usted es capellán, yo tengo pastores amigos que han sacado capellanía, aquí la central lo dan por un año. Hay otros que, bueno, la central lo reguló porque por ahí andaba un señor capellanía de solo recibía el sábado y ya le daban la placa, valía como $350, pero al final era más solo por obtener la plaquita esa. Y cuando uno va a Estados Unidos, usted, si anda esa placa, si usted es capellán, los policías le respetan muchísimo más, porque ellos valoran el servicio que usted da. Entonces, no es tanto lo que seamos, sino la realidad. Porque ¿cuántos cristianos vemos aquí? Algunos hasta mejor ni dicen nada, ¿eh? Es que decirlo es fácil, hermano, ¿o no? No lo voy a molestar a usted. Solo vea el número de pastores evangélicos que ha habido, que hay pero no es tanto decir que es pastor, hermano. Es cómo vive, es que hace, es que está dando frutos. Porque ahora el ser pastor se ha vuelto un modo de vida, una profesión. Hace 3 años que estaba dando clases en el Colegio de Teología, un día llegué, yo estacionándome estaba, y llega uno de los alumnos de primer año. Y me dice, pastor, algún día voy a tener un carro como el suyo. O sea, él no quería ganar almas, él quería un carro como el mío. Entonces, no es lo que seamos, es la realidad de cómo lo vivimos. Entonces, el justo juicio de Dios no acepta apariencias. Se lo voy a repetir antes de entrar, porque tengo tiempo, antes de entrar ya en lo que nos toca ahora. Recuerde que estamos hablando de los principios de juicio de Dios. ¿Por qué lo estamos hablando? Porque lo mencionamos en el capítulo 2. Porque Dios es justo. El primero nos dice que el justo juicio de Dios es según verdad. Es decir, no podemos mentir. Y Dios lo hace conforme a su verdad. También nos dice que el justo juicio de Dios es de acuerdo a la culpa acumulada, de acuerdo a la cantidad de pecados que tengamos. El justo juicio de Dios es de acuerdo a las obras. El justo juicio de Dios es sin acepción, es decir, Dios no tiene preferido. No es como aquel papá, ¿verdad? Como tiene, claro, ustedes no son así, pero aquel papá, ¿verdad? Así como dice Pablo, tú, ¿verdad? Si es suyo, agárrelo, si no, no es con usted. Pero como aquel papá que tiene 3 o 4 hijos, al mayor le da con todo. Al de en medio, más o menos, y al chiquito ese lo mima. Mi mamá me mima, mi papá me ama, ¿verdad? Eso no es ser justo, ¿o no? Pero Dios no, Él no hace acepción. O sea, el castigo viene por igual. El justo juicio de Dios también es de acuerdo a los hechos, no al conocimiento. No importa cuánta Biblia sepamos, hermano, si seguimos siendo lo mismo sin vergüenza. Lo digo por mí, no por usted, no me va a sentir ofendido, ¿verdad? O sea, no se trata de cuánto conocimiento tengamos. Fíjense que yo conozco un maestro del Colegio de Teología y pues no menciono su nombre por ética, pues, pero es un tipo conocedor. Yo lo admiro en esa parte. El tipo le maneja Biblia, pero es un vulgar de primera. Es un lepero. Hoy se ha restablecido. Pero el tipo andaba hasta enmarihuanado y todo. Entonces, ¿de qué sirve conocer tanto si no lo echamos a práctica? Entonces, de eso, ante el justo juicio de Dios, no son los títulos que tengo. No son lo que yo aparento tener, sino es lo que Dios conoce de mí. Y luego el justo juicio de Dios es de acuerdo a la realidad y no a profesiones religiosas. Ahora, amado hermano, recuerde que Pablo está indicando que la gente buena también es pecadora. Eso nos enseña. ¿Por qué? Porque hablamos la semana pasada de los moralistas. Los judíos se creían muy moralistas y ya lo vamos a ver por qué. Ahora, resumiendo ese capítulo 2 hasta el versículo 16 es lo que acabamos de ver, la justa justicia de Dios. Ahora veamos el 17. Dice, he aquí dice, y esto va con los judíos, el 2:17. He aquí dice, tú tienes el sobrenombre de ¿qué? De judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mire qué interesante. Ahora,
en el capítulo 2, versículo 1 al 16, Pablo está generalizando entre judíos y no judíos. Pero aquí Pablo arremete directamente contra los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, amado hermano, tenían ventajas sobre los no judíos. Es decir, la religión que ellos profesaban ya no era para este hombre o para estas personas un apoyo. ¿Por qué? Porque su misma religiosidad les había llevado a ser orgullosos y autosuficientes. Le digo que nosotros como cristianos a veces somos algo orgullosos, hermano. Cuando vemos a la gente inconversa, mira, estos pobres locos van al infierno, van, ¿verdad? Si nos volvemos autosuficientes, nos volvemos orgullosos. Está bueno, y déjalo que haga, ya la van a pagar, porque con mi Dios, pero no lo decimos como algo bueno, sino como que nos alegrara. Ya vas a ver, Dios le va a pasar factura, y con Dios no se juega. Y entonces ya no, la autosuficiencia de ser cristianos, de creernos más, es lo que le estaba pasando a los judíos. Y es lo que Pablo les está diciendo: señores, ustedes se creen mucho, y claro, ellos tenían ventaja. Ahora, la luz del conocimiento había creado en ellos una mayor responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuántos verdaderos cristianos vemos aquí? Vale. Usted y yo tenemos una responsabilidad grande. ¿Cuál es esa? De ganar a más personas. Le voy a poner un ejemplo. Viene la campaña. La campaña no solo es para llenar, y usted me ha escuchado a mí siempre decir: hermano, no me sonsaque gente de otra iglesia. Yo siempre se lo he dicho a usted. Yo no le digo: hermano, si conoce a alguien que vaya a una iglesia, tráigalo para acá, porque aquí es mejor. No, hermano, el mismo Dios que se predica aquí, lo predican allá. Ahora, ¿qué le he dicho a usted? Busque gente que ya no se esté congregando, pero principalmente inconversos, gente que no conozca de Cristo. Cuando digo no conozca, la gente ha oído, pero no lo tiene en su corazón. Entonces, ¿para qué es la campaña? Para que pueda venir su familia, alguien que no conoce de Cristo. Y aquel que se ha enfriado, ¿verdad? Aquel que dice: hermano, ya no lo veo en el culto. No, ando caído, levántelo y tráigalo, ¿verdad? Échelo al lomo, como anda caído, ¿verdad? Tráigalo. Para eso es, para que más personas conozcan. Entonces, la religión, los judíos tenían en su mismo conocimiento algo que les señalaba y los inculpaba a ellos. ¿Por qué? Porque se habían envanecido, se habían creído mucho más, se creían más que los demás. Entonces, podemos ver que algunos tenían ventaja, estos judíos tenían ventaja sobre los que no eran judíos, sobre los paganos. Veamos algunas ventajas según lo que dice el versículo 17. Primero leamos el 17, el 2:17. Aquí dice Pablo, le dice: tú tienes el sobrenombre ¿de qué? De judío. Amado, entonces, una de las ventajas que tenían es que daban el nombre específico de ser judío. Ahora, ¿qué significaba eso? Los judíos sabían que era el pueblo elegido de Dios, y ellos sabían que venían del linaje de Abraham, y ellos sabían que habían sido esclavos, pero que también Dios los había sacado. Ellos sabían que Dios les había prometido tierra y ya la tenían. Los judíos sabían que eran el pueblo elegido de Dios, ¿o no? Entonces ellos se creían, se elevaban, porque decían: nosotros somos judíos, es decir, somos el pueblo elegido de Dios. Entonces llevaban una ventaja, y por esa ventaja ellos se creían más que otros. Luego también dice: aquí tú tienes el sobrenombre judío, es decir, como sabes que eres del pueblo de Dios y te apoyas en la ley. Esa ventaja de apoyarse en la ley, ellos tenían una ley. ¿Cuál era la ley? ¿La ley qué? La Torá. ¿La ley qué? Mosaica, ¿verdad? ¿Por qué mosaica, hermanos? Porque fue dada a Moisés, simplemente, ¿verdad? Entonces ellos se apoyaban en la ley, conocían los 613 ¿qué? Mandamientos, 10 mandamientos principales, pero la ley judía contempla 613 hay una ley moral, hay una ley espiritual y hay una ley de bienes. Entonces ellos se apoyaban en eso. Es decir, estamos bien organizados. Fíjense que, por ejemplo, yo me recuerdo, México tuvo una campaña, de hecho en México, o sea, hacerle sentir al pueblo que lo que era en México valía. Los americanos, yo lo veo en algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo Texas, ellos son muy patrióticos, ellos ponen una bandera.
Hace poco me comentaba un pastor, hoy que estuvimos en Estados Unidos, que él se admiró de la actitud de este americano. Porque este americano, él trabajaba en un restaurante de comida rápida. Allá es bien común que la gente trabaje en eso. Y en un viento fuerte se cayó la bandera. Cuando cayó la bandera de Estados Unidos, el viento la botó y la bandera estaba ahí. Y llegó este americano a comprar. Cuando él salió y vio su bandera tirada, se arrodilló, la recogió, la besó y le dijo al dependiente: por favor, dile a tu jefe que la coloque. Entonces él se quedó sorprendido, porque esta es mi tierra. Ese es un orgullo de sentirse, ¿verdad? Esta es la tierra que me vio nacer, igual que nosotros, vea. Pero bueno, entonces ellos se creían, ¿verdad?, por ser judíos, porque tenían la ley, y dice: y te glorías en Dios. Es decir, ellos presumían de que eran hijos de Dios, hermano. Ellos presumían. Y miren, no vamos lejos. Hoy ya da pena, pero antes decía, cuando no había que los militares gobernaban, ¿qué decía la gente? Yo tengo un tío que es coronel. Solo a ellos les ponían, a los militares les ponían teléfonos, ¿se ha fijado? Tenía que tener un contacto. Ahora da pena decir que es familiar de un diputado, pero bueno. Pero la gente presume. No, si mi tío es el presidente de tal cosa. No, si mi primo trabaja aquí. No, si presume. Ellos presumían a Dios. Miren las ventajas que tenían los judíos sobre los demás. Y por esas ventajas se creían más. Por ejemplo, presumían de Dios. ¿Y qué presumían los judíos? Ya vimos que presumían por el hecho de ser el pueblo elegido. Presumían por el hecho ¿de qué le dije? Tener una ley. ¿Qué más? ¿Qué más presumían? Presumían de Dios. ¿Pero cómo lo presumían? ¿Cómo lo presumían? ¿Perdón? Sí, era el pueblo elegido. Al principio lo mencionamos. Lo presumían porque ellos sabían todos los milagros que Dios había hecho. O sea, ellos decían: no, si nuestro Dios es verdadero, y no venció a Dagón, pues, y no le voló la cabeza, y no hizo a los profetas de Baal. O sea, ellos sabían quién era su Dios. Pero eso, lejos de llevarlo a ser una persona humilde, ¿qué los hacía, hermano? Soberbios. Entonces Pablo les está diciendo: ustedes, Señor, ustedes acusan porque tienen la bendición de esto, porque tienen la bendición de lo otro. Amado, tenemos que aprender que hay ciertas cosas que no nos pueden enfermar la mente. Ahora, sigamos leyendo. Estamos hablando de las ventajas que los judíos tienen, según Pablo les saca en cara. Presumían de Dios, también conocían la voluntad de Dios. Miren lo que dice acá en el 18. Y conoces su voluntad. Conoce su voluntad. O sea, ellos sabían que quería Dios para ellos. Ellos lo sabían, pero en vez de ser personas humildes, este pueblo se comportaba de manera tal que ellos, bueno, si usted se recuerda en el libro de los Hechos, Pedro fue confrontado porque fue a comer con Cornelio. ¿Y quién lo mandó a comer con Cornelio? ¿Quién lo mandó a hablar con Cornelio? Perdón. Dios mismo se le reveló. Pero ellos eran un pueblo así, un pueblo tajante. Si no estás circuncidado, si no eres de nuestro pueblo, te ven mal. Entonces Pablo les está recriminando eso. Ahora, presumían de Dios, dicen conocía la voluntad de Dios en el 18, y conoce su voluntad. Ahora, estas primeras ventajas se refieren a lo que ellos eran, que eran el pueblo elegido, que tenían la ley, que sabían que eran el pueblo elegido de Dios, sabían la voluntad de Dios, y también ellos creían y sabían que eran excelentes en ciertas cosas al ser instruidos en la ley. Ellos se creían eso. Y miren, no nos hará mentir, pero muchas veces nosotros pastores, estamos con aquella cuestión de la titulitis. Yo tengo tantos títulos, conozco a algunos pastores. Y tengo un amigo que me encanta porque él bromea y dice: este es aquel pastor que en la Universidad de Canterbury le hace así molestando. Pues, porque un cartón no lo hace a usted. Claro, nos prepara. Pero eso usted no lo puede hacer ni más ni menos. Todos somos lavados con la misma sangre. En el caso de los pastores, no es por la cantidad de congregación que tenga. Yo no puedo ver de menos a una iglesia más pequeña que la de nosotros. Ni tampoco me puedo sentir menos que otra iglesia más grande que nosotros. Porque al final es el mismo Dios. Y Dios tiene trato para cada pastor. Eso yo lo he entendido. Dice la Biblia que nos va a dar conforme a nuestra capacidad.
A otros pastores Dios les ha dado una enorme iglesia y nunca he deseado ser ese pastor porque Dios me tiene aquí. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Señores, ustedes se han envanecido por las ventajas que tienen. ¿Qué otra ventaja tenía? Bueno, tenía esas ventajas sobre los que no eran judíos y eso los llevaba a juzgar a los demás y a ver de menos a los demás. Ahora, tenían otros privilegios más los judíos, de acuerdo a lo que ellos hacían. Primero, ve ahí mismo, dice en el 18, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. El 19, y confía, dice, en que eres, ¿qué, hermano? Guía de los ciegos. Ellos se creían, o ellos estaban convencidos de ser, buenos guías de esos ciegos. Ellos decían, es que el que viene a mí, yo lo ¿cómo decirle? Yo lo guío, yo lo instruyo. Vos que, ¿no le ha pasado a usted que hay gente, y vos que me vas a enseñar, vos? Y tal vez usted sabe más que esas personas. Entonces ellos, los judíos, estaban convencidos de ser un guía de ciegos. Es decir, ellos creían que ellos tenían toda la verdad. Y claro, tenían la verdad, pero no la practicaban. Ahora, ¿qué más dice? Y conoce su voluntad e instruidos por la ley, aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que estaban en tinieblas. O sea, ellos estaban convencidos, hermanos, ser una luz para los que andaban en oscuridad. Es decir, pregúntenme a mí porque nosotros sabemos. O sea, su altanería era tan grande. Y esto lo podemos ver en el día a día, hermano. Hay personas que usted le da un consejo y no, ¿vos qué me vas a decir a mí? ¿Y vos qué me vas a decir a mí? Si yo sé más que vos. 20 años tengo a ser cristiano y vos anantillo tenés 2 años, ¿verdad? Porque la altanería, y eso Pablo se los está recriminando, se los está diciendo. Señores, ustedes saben que conocen, pero se lo meten y eso en vez de volverlos humildes, los vuelve orgullosos. Ahora, ellos estaban convencidos de ser un guía de ciegos, de ser luz para los que andaban en oscuridad y según ellos instruían a los ignorantes. Miren lo que dice aquí. Instructor de indoctos, ¿qué más dice? Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora, Pablo les dice todo esto primero. Y ya retomo este maestro. Este maestro en el colegio de teología, yo sinceramente nunca traté de hacer amistad con él. Siempre lo vi porque, por lo mismo, pues, yo no soy santo, hermano, pero estar hablando con otro pecador me hago más rápido pecador. Y este tipo no cuida el lenguaje, no le importa quién está enfrente. Si quiere decir malas palabras las dice, así claramente. Pero él decía a los alumnos de nuevo ingreso, o a los que estaban, si ustedes no tienen clase conmigo, es como que no hayan pasado por el colegio de teología. ¿Qué es eso, hermano? Soberbia, hermano. Soberbia. ¿O no? Yo no. O sea, sí sabe, porque mi respeto, es un tipo profesional, es un tipo conocedor, pero eso no lo hace más que otro, hermano. Eso no lo hace querer humillar, porque cuando él decía a todos los alumnos, les dice, si no has pasado por mi materia, es como que no hayas cursado nada. O sea, está diciendo que los demás nos servimos, hermano. Y a lo mejor tenga razón, porque a lo mejor no seamos lo más idóneo. Pero la Biblia dice que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Entonces tenemos que aprender. Es como aquella hermanita, ¿verdad? Y no quiero molestar a nadie, ¿verdad? Pero si es con usted, agárrelo. ¿Verdad que cocino rico? ¿Lo que anda diciendo? Si con que no se enfermen los hermanos, los esposos, suficiente. Usted no tiene que decir que cocina rico. Se lo van a decir su familia. Se lo van a decir sus hijos. ¿Ya? Ya las veo serias. Es para que despertaran, hermano. Ya casi terminamos, ¿verdad? Ellos sabían, ¿verdad? Que ellos se creían, porque enseñaban a la gente sencilla o inmadura. Ellos sabían que tenían la ley del conocimiento y la verdad. El problema no era eso, el problema es su vanidad. Entonces, Pablo dice, qué bueno que tengan todo eso, pero pónganlo al servicio, no para que ustedes se crean más. Sigamos leyendo, vamos a ir avanzando. Dice, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma, la ciencia y la verdad. Sabían que había palabra de Dios ahí, sabían. Luego dice, ahora viene con unas preguntas. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Amado, Pablo le menciona 3 pecados comunes. Inmoralidad, es decir, pecado contra otras personas. Sensualidad, es decir, pecado contra uno mismo. Idolatría, o sea, pecado contra Dios. Le voy a poner un ejemplo.
Yo me causa risa, no sé, cuando yo veo a algunos instructores de educación física, ¿verdad? Todos panzones, hermano. ¿No? ¿O no es cierto? Y son de educación física. No molestemos solo a los instructores. Espero no molestar a ninguno. Los doctores, hermano. Usted está sobrepeso. No tome gaseosa. Hay una gran gaseosa aquí. Coma sano. ¿Verdad? Sabemos, pero no lo cumplimos. ¿O no? Sabemos, pero no lo cumplimos. Entonces, Pablo lo que les está diciendo, señores, es que ustedes lo enseñan, pero no lo viven. Lo enseñan, pero no lo viven. Mire, por ejemplo, yo le digo, nosotros tenemos culto de familias. Yo hay cosas que se las predico a usted y me cuesta ponerlas en práctica. ¿Es cierto o no? Hermano, no se enoje, por favor, comprenda a sus hijos. Pregúntele a mis hijos, a ver, se me ha olvidado que he predicado de eso, hermano. Porque así somos. Ahora, Pablo viene y le dice, bueno, señores, ustedes tienen todas estas ventajas. Son el pueblo de Dios, tienen la ley, conocen, saben, tienen una gran enseñanza, pero lo predican y no lo viven. Miren lo que dice aquí. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurtar, hurtas, amado. Pablo les dice, señores, ustedes están diciendo lo que debemos de hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente solo era pantalla. Entonces Pablo dice, señores, ustedes están condenando, porque todo esto viene del capítulo 2:1, ¿se recuerda? Porque ellos vienen a acusar a aquellos, y cuando Pablo dice, señores, aquí hay gente inmoral, gente que se echa de varón con varón, hembra con hembra, y empieza, ellos dicen, sí, tenés razón, Pablo, tenés razón. Y Pablo dice, sí, pero ustedes también son iguales. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, hermano. Por eso tiene que tener cuidado. Dicen por ahí que el león juzga por su condición. Si alguien está medianamente feliz en su matrimonio, habla diferente. Aquel que está pasando por pleitos, yo conocí un pastor que tenía un pleito serio con su esposa, y por cuestión de la vida pues lo conocimos y todo, y él en su predicación decía, si su mujer lo molesta con J, lo molesta mucho, échala, no estamos para aguantar esta vieja. Pues claro, lo que estaba viviendo con su vieja, ¿verdad? O sea, el león juzga por la condición. Entonces Pablo les dice, señores, ustedes se la llevan de santos, pero no son tan santos. Y tienen todas estas ventajas porque son el pueblo de Dios, pero lo predican, lo dicen y no lo viven. Imagínense, conocí en un curso que estábamos yendo, unas clases que estábamos en la Universidad Evangélica, en un grupo de eso, había un motivador financiero. Él era clase siempre de teología, pero su profesión es motivador, ¿verdad?, financiero. Entonces él habla de finanzas y usted tiene que ahorrar, y el tipo un día, porque es de esos que hablan, hermano, y de aquellos que rapidito, y entonces el maestro que nos estaba dando clase, el pastor dijo, en la próxima clase el licenciado tal, ¿verdad?, que es asesor de finanzas, les va a venir a dar una charla para que podamos manejar nuestra finanza. Mira, hermano, a mí me encanta, porque si algo cuesta manejar son las finanzas, ¿sí o no? Si antes recibimos algo, ¿y cómo lo manejamos, verdad? Pero algo hay que hacer. Y entonces llega, hermano, y el tipo, no, y usted tiene que aquí, tiene que allá, porque uno cuando maneja bien su finanza, y uno Dios lo prospera, y yo aquí, yo asesoro, no sé qué, del banco tal, el banco, y mire, y cuando lo voy viendo con un calcetín roto, yo pensé, vea, moda, dije yo, el cuello todo destrozado, hermano, y él hablaba de la presentación, y usted tiene que tener una presentación, y uno que no es metido, zampado, empiezo a ver los zapatos sucios, hermano, y nos hablaba y después lo voy viendo en un carro, y no estoy porque lo quiere hacer ver mal, no, en un carro, hermano, que antes le arrancaba, y entonces yo, ¿y cómo me está hablando de finanzas? Y nos habló, usted tiene que pensar en grande, y cuando lo voy viendo, y tiene 15 años de trabajar en eso, como que no le cree mucho, ¿verdad? Entonces uno se queda viendo, o sea, este me está hablando de finanzas, ahorrar aquí, ahorrar allá, pero su vida no dice, su forma no me lo demuestra. Entonces tenemos que aprender, y es lo que Pablo le está diciendo, señores, ustedes tienen muchas cualidades, pero no las ponen en práctica. Y dejemos de molestar a los judíos, molestémonos nosotros.
Aquí venimos, hermano, gloria a Dios, amén, aleluya. Afuera no estamos peleando. Claro, hoy no vinieron los que se pelean, ¿verdad? Pablo dice, señores, ustedes tienen que amar lejos de juzgar, y nosotros juzgamos. Nosotros juzgamos a la gente. Y ya viste esa mujer que ha venido al culto, esa mujer. ¿De qué forma lo está haciendo? Peyorativamente. Es decir, lo está haciendo de una forma despectiva. Mira ahí el loco. Antes no ha agarrado fuego a la iglesia. Oh. Porque a veces creemos que somos más que los demás. Porque a veces no aceptamos, hermano. Entonces, Pablo lo que está tratando de decir es, señores, tienen que manejar todo eso. Ahora, por el tiempo vamos a avanzar. Dice, tú pues que enseñas, dice el 21, a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Amado, este es como aquel caso que yo le conté. No voy a decir el nombre porque no vaya a ser. De este licenciado que era, no sé si todavía es, del viceministerio de transporte. Era el encargado de hacerle de eso del antidoping. Y un día lo agarran bolo a él y le hacen el antidoping y lo zampan preso. Y él era el director, hermano. Los que lo mandan a usted a charlas cuando lo agarran tomado o algo, de trabajo social, porque usted tiene que manejar sobrio, y si toma, no maneje. Por eso los cristianos no manejamos. ¿Qué ejemplo me puede dar? Y un día me lo encuentro, nos paran, hace como un año quizás nos paran, y ahí estaba él, y yo decirle que se acuerda que aquel día lo agarraron a usted, ¿verdad? O sea, eso está diciendo Pablo. Tú que predicas. Ahora, cuando dice predica, a usted se le viene la palabra pastor, pero usted predica todos los días. Usted que predica, bienvenido hermano, siéntese con gusto hermano, ya afuera peleando con la vecina. Bueno, no digo los de aquí, que le quedan viendo a los hermanos. Usted que viene del amor de Dios, el sábado da pan de vida y regala para pan de vida y nos alegra y sirve en pan de vida, pero no le puede dar a su suegro un plato de comida porque esa vieja me cae mal. ¿Eh? O sea, eso es lo que está diciendo Pablo. Tú que hurtas, dice, ¿sabe qué le estaba diciendo? Ustedes no traen los diezmos al templo, y ese me gusta, fíjate. Está bueno, fíjate. Vamos a dedicarle una hora el próximo miércoles, ya no van a venir. Tú que hurtas, dice. ¿Qué es hurtar, hermano? ¿Robar? ¿De qué forma? Sin que se dé cuenta, calladito. Calladito, tú que hurtas, suave, ¿no? Tú que hurtas, dice. Tú que predicas de no hurtar. Y aquí está hablando, y aquí se está hablando en contra de los que servían en el templo, que se robaban los bienes del templo. Aquí aplicamos todos. Y aplicaban los que tenían que llevar y no daban. Porque el judío decía, lo que le tengo que dar a mis padres, y eso se lo recrimina el Señor Jesús, lo que le tengo que dar a mis padres no puedo, porque se lo voy a llevar al templo, decían ellos. Y no lo llevaban. Ahora ya los veo serios a todos, pero bueno, termino, hermano. Oiga esto, tú, nadie dice tú, ¿verdad? Tú que dices que no sea adulterada, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Démoslo hasta ahí. Ya lo veo muy serio, lo voy a agarrar fresquito el otro miércoles. Ahora, si conocemos la palabra de Dios, ¿por qué lo deshonramos? ¿Qué hacemos en lugares que no tenemos que estar? ¿Qué hacemos con personas que no tenemos que estar? Mira, y es cristiano, y mira, yo no estaba tomando, ellos estaban tomando. Yo no estaba fumando, no, aquí no, pero lo aspiraba, ¿verdad? Eso nos dice. Tú que hablas, tú que dices ser creyente, tú que dices ser pastor. Amado, esto es para cada uno de nosotros. Usted agarre lo que le corresponde, porque lo demás, déjeselo a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.